Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida en la que, bueno, pues estamos en la ronda 13, ha terminado hace un ratito y se enfrentaban Nodirbek Abdusattorov con piezas blancas y Makhmetjárov con piezas negras. Sin duda la partida del momento, ya que en esta primera fase de grupos que termina en el día de hoy, pues son los dos jugadores más destacados, siempre con permiso de Jan-Krzysztof Duda, que terminó la jornada de ayer siendo líder. Y tenemos ya en el tablero de 4 de 5, a lo que se responde de una manera simétrica por parte de Makhmetjárov jugando caballo F6. Estamos en una apertura peón de dama variante simétrica, C3, G6 buscando el fianchetto, y mientras tanto las piezas blancas juegan alfil F4, bueno, pues de alguna manera, si es E3 también con algunas ideas o similitudes con el sistema Londres, ¿no? Lo veíamos ayer creo que en una partida también. Alfil G7, E3, una vez que se ha desarrollado el alfil de casillas negras, se colocan los peones en torno a las mismas para poder desarrollar el alfil blanco, y tras estas jugadas de momento las piezas negras enrocan alfil E2 y C5 rompiendo en el centro. Es verdad que el peón no está defendido, pero bueno, si se captura quizás las blancas pierden uno de los dos peones centrales, por lo tanto se mantiene la tensión o no hay cambios. Enroque en corto, caballo C6 y tras caballo B D2, caballo H5 atacando a este alfil. De momento Abdusattorov lo retira a una posición en la que, bueno, no puede ser atacado por parte del caballo. H6, alfil H4 y G5. Ahora sí que en esta posición puede ser atacado el alfil, a cambio ha estropeado o ha debilitado la estructura de peones, ya que se han adelantado, y primero hay cambios en D4, C por D4, hay posibilidades de capturar con el caballo, con el peón de C, aunque se hace con el peón de E, abriendo o semiabriendo la columna central, y a cambio se juega F5 ganando bastante espacio y amenazando F4 cazando al alfil. Este se retira a E5 y aquí Makhmetjárov no solamente decide cambiar su caballo, sino también el alfil de casillas negras, siendo el defensor natural de su rey, quizás en esta posición. El tema es que por otro lado, como vemos, hay varios peones blancos en la gran diagonal, por lo tanto, de alguna manera, pues no está muy activo, y por otro lado, también está debilitando este peón que de alguna manera queda semiaislado. Por otro lado, comentar un par de jugadas antes que al retirarse el caballo y capturar en esta posición hay doble ataque sobre el caballo de H5. De momento, como decimos, pues venían estos cambios y ahora el caballo se decide retirar a F4 atacando al alfil en E2. Caballo F3 dando protección a este peón. El tema es que G4 atacaría al defensor de dicho peón y además la dama, bueno, pues ese es el propósito de este movimiento, ¿no? Dama C7, torre E1 quizás intentando llegar a la defensa, aunque tras G4 directamente pues realmente se pierde el peón. Dama por E5, Makhmetjárov se expone a alguna descubierta. Podríamos pensar en alfil por G4, esto no pasa en la partida, y el tema es que, bueno, pues hay que hacer algo con la dama. Simplemente se puede retirar a F6 y ahora el alfil se tiene que retirar ya que estaría atacado. No obstante, las piezas negras juegan E5 y tienen un centro muy fuerte en el que se está atacando al caballo, y bueno, pues a cambio de un peón quizás tienen bastante compensación en la posición. Decide de todas formas Abdusattorov no ir por esta línea, ataca al caballo que está defendido por la dama, y el tema es que esta se retira a la casilla de D6 manteniendo siempre la defensa sobre el caballo. Caballo B5 atacando a la dama, se retira a B8 pues manteniendo la defensa, y tras alfil F1 la torre coge fuerza e incluso podría capturar en E7, pero esto se evita de momento, primero jugando a 6 expulsando al caballo, y tras estas jugadas E5 con ataque nuevamente sobre la misma pieza. La partida continúa con G3 por parte de Abdusattorov. Por un lado ataca al caballo y también libera al alfil por la gran diagonal. Como vemos, el peón de E5, y al haberse jugado previamente 5 pues queda algo
algo débil. Por otro lado, las piezas negras pues están con falta de desarrollo. El alfil creo que no se ha movido y la dama pues ha venido a esa casilla manteniendo la defensa sobre su caballo, y aquí viene un error o el primer error en la partida por parte de Madmeyarov, en el que se juega caballo h5. Pensando en estos cambios, realmente, bueno, pues es verdad que se estropea la estructura de peones blancas, pero a cambio tiene mucha compensación, ya que hay que tener en cuenta que su rey, el rey negro, está bastante expuesto, por lo tanto habría cierta ventaja para las blancas, y el tema es que aquí el mejor movimiento para las piezas negras es jugar caballo g6. Siguiendo un poquito con la línea, como vemos, caballo g6 y caballo h5 ambas permiten la captura en h6. No obstante, tras jugar rey f7 defendiendo al caballo e incluso dama h7 con jaque, rey f6 parece que, bueno, pues tiene todo controlado. Si no amenaza ideas de las piezas negras es jugar torre h8, ganando la columna. A ver qué pasa con esta dama, que quizás sería bueno llevarla ya a h6 ante un inminente pues torre h8, pero el tema es que de momento lo que te está cayendo es esta pieza en la posición. Por lo tanto, bueno, pues dependiendo de lo que se juegue podría ser tablas o incluso perdedor para las piezas blancas. No obstante, como decimos, Madmeyarov retira el caballo h5 y tras dama por h6 se juega caballo g7. Defiende a su rey, pero más que defenderlo, pues lo que hace es una pieza de bloqueo. Ciertamente un poquito torpe en la posición. Ahora se trae la torre, o la segunda torre, mejor dicho, pues a la columna central. Quizás aquí muy interesante era jugar c4, se amenaza bueno, pues la captura, lógicamente, y en caso de capturar por parte de las negras se activa poderosamente este alfil, en el que, bueno, pues las piezas negras estarían ya con bastantes problemas, ¿no? Habría que colocar la torre de por medio. No obstante, Abdusatorov opta primero por activar o centralizar la segunda torre y dama c7, evitando la captura o ganancia de esta pieza, ya que si se hace en esta posición, el tema es que, bueno, pues las piezas blancas están ganando gracias al alfil g2, un movimiento que nuevamente ya no amenaza capturar el peón, sino, bueno, pues jugar este movimiento dando un jaque. La línea podría continuar con alfil e6, en la que el caballo defiende, pero bueno, pues se puede entregar esta torre y a cambio, bueno, pues la dama podría capturar, o incluso más fuertes, alfil por d5 clavando la pieza y doble ataque. Y bueno, pues realmente las blancas en esta línea también están muy fuertes. Por lo tanto, dama c7, bueno, pues activa o trae un poquito más a la partida pues la dama. También, a falta de un movimiento, pues las torres conectarían, y la torre de a8, que de momento no juega, pues entraría un poquito en la partida. Pero aquí está por parte de Abdusatorov este movimiento en el que, bueno, pues como hemos dicho, entra en d5 dando un jaque y con temas tremendos. Se juega e4 evitando la captura del caballo. El alfil queda completamente encerrado, pero la idea de Abdusatorov sigue jugando c4 buscando debilitar este peón que está defendido en dos ocasiones. Hace este movimiento para así capturar o que se capture con el peón, por lo tanto entrega un peón. Si dama por c4, el tema es que en esta posición pues las piezas blancas podrían llevar la torre de 3, la torre de 1 a 3 a esta posición, con el fin de, bueno, pues activar una de sus torres, quizás por la séptima. Ganarían un tiempo atacando a la dama. Se puede ganar el peón por parte de las negras de a2, pero realmente pues no están ganando mucho, y sin duda es mejor esta captura en la posición tal y como ocurre. No obstante, bueno, pues empieza la magia por parte de Abdusatorov, entregando directamente una torre en e4. Tras este movimiento, f por e4 y alfil por e4, el alfil no consigue su primer objetivo que habíamos visto en un par de ocasiones, yendo a d5, pero a cambio se está entrando con la dama o incluso con el propio alfil en h7, y a ver cómo defiende en esta posición Madmeyarov. Además, se acompaña de un error que comete en la posición y parece que puede ser definitivo jugando torre f7. La idea de esta jugada es dar una casilla de escape al rey, siendo f8, y el tema es que aguantaba mejor en la partida este movimiento, y siendo muy difícil, sobre todo a los ritmos que juegan, que es alfil f5. Se enfrentan los alfiles.
De momento el caballo defiende, alfil D5 con jaque y torre F7. Bueno, pues entregando material o calidad, pero que es verdad que las piezas negras contaban o cuentan con pieza de más. Primero incluso se puede capturar en F5, caballo por F5, se ataca la dama, dama G6 con jaque y tras caballo G7 volviendo a la misma casilla, dama por G4 ganando un peón. El tema es que las piezas blancas a cambio de la pieza pues cuentan, o de la torre, cuentan con dos peones de momento y siguiendo o ahondando un poquito más con la línea, torre de 8. Bueno, pues siendo molesta, ahora sí que se puede capturar dando un jaque, rey por F7 y tras cambiar las torres, bueno, pues llegaríamos a esta posición, dama F3 jaque, dando un nuevo jaque y así ganar el peón de B7, en el que, bueno, pues hay tres peones, hay solamente dos islas de peones, no hay peones doblados para las blancas y parece que todo esto es igualdad, aunque lógicamente pues ahí habría que jugarlo, ¿no? Torre F7 es lo que se juega a cambio y Abdusattorov, bueno, pues primero da un jaque en H7, expone de alguna manera al rey a llevarlo a una casilla como F8 y alfil G6, no solamente atacando la torre, sino también controlando estas casillas que junto con la torre, si se viene a E1, pues harían una barrera en la que el rey negro no puede pasar y dama H8 sería mate. Lógicamente entre medias tienen que jugar las piezas negras, Madmellerov juega dama E5, quizás para evitar que las blancas jueguen al menos directamente torre E1 y así, bueno, pues se pueda hacer este corte sobre el rey, rey F1 apoyando torre E1 y dama F6 retirándose, evitando, como decimos, pues este jaque previo y colocando, bueno, pues entregando en esta posición la torre. La dama encuentra esta casilla de F6 y el tema es que la partida continúa con dama H8 jaque. Si ahora las piezas blancas buscan primero hacer este movimiento, es perdedor para las blancas, ya que, bueno, pues al retirarse la dama F6 habría mate directo. Por lo tanto, primero dama H8 jaque, el rey sale a E7 y ahora en vez de llevar la torre a E1, ya que, bueno, pues es verdad que por otro lado en algún momento este caballo también quedaría colgando, lo que hace Abdusattorov es tremendo y es jugar caballo C6 jaque. El tema, bueno, es verdad que está dando un jaque, pero bueno, más que traer el caballo al ataque que lo está trayendo, también lo que hace es crear una red de mate con la torre y la dama, ya que si peón por dama de 8 sería un primer jaque y el mate vendría en D6 con la dama, ¿no? Por lo tanto, al no poderse capturar el caballo, pues pasa a ser una pieza también importante, se juega rey E6, caballo de 8 jaque dando un doble y tras rey E7 volviendo se juega caballo por F7. Si aquí las piezas blancas, ya que el caballo de momento está bien defendido, deciden capturar con el alfil, ya que, bueno, pues así no quedaría tampoco expuesto, el tema es que la respuesta por parte de las negras es alfil D7, dejando al caballo, bueno, pues tiritando, ¿no? De alguna manera ha quedado clavado, la dama está en H8 y tienen como salida, como escape, esta única jugada que sería torre E1. Viene con jaque, lo menos malo es jugar caballo E6, se están enfrentando las damas, primero se puede dar un jaque con la torre y tras alfil por E6 la línea podría continuar con dama E8 jaque, rey D6 y parece que las blancas están un poquito mejor gracias a este nuevo jaque en B7 y bueno, pues el rey nuevamente se tiene que retirar, quizás una casilla como E5, se gana la torre, se pierde el alfil y bueno, aunque las piezas son las mismas, quizás lo que marca un poco la diferencia son los dos peones de más que tienen las blancas en la posición y una posición pues más ganada que perdida o tablas, ¿no? No obstante, bueno, pues se evita esta jugada ya que es más fuerte capturar con el caballo, caballo por F7, dama por G6, el alfil defiende al caballo y tras caballo E5 primero, ya que si aquí vamos por esta línea, bueno, pues estaría cayendo el propio caballo quizás. Primero el caballo se retira, además viene con ataque sobre la dama, también se ha podido abrir algún tipo de descubierta si el alfil se retira, el tema es que no tiene
salidas y además está amenazando ganar la dama y con ello vendría con un jaque. Por lo tanto, se retira la dama a F6 y ahora sí, tras dama de 8 jaque, en esta posición Madmeyarov decide abandonar. Y el tema es que, bueno, pues es tremendo, ¿no? La activación de las piezas blancas por parte de Abdusattorov. Detrás de la dama o del rey está la dama negra, y por seguir una línea y retirando el rey a E6, muy expuesto durante esta fase final de la partida, incluso ahora se puede jugar torre de 6 jaque. Si el rey captura en E5 o se retira F5 daría igual, ya que viene esta captura o esta ganancia de material. Única rey E4 y dama F4. Esto capturando si se captura como decimos, al caballo, y en caso de evitarlo tras este último jaque, bueno, pues viene la misma secuencia, ¿no? El rey tiene como escape única E4 y dama F4 nuevamente, pues sería mate. El nivel de Abdusattorov es tremendo, también el de Madmeyarov y lógicamente el de Duda y todos los demás, y vamos a ver qué partida traemos posteriormente. Un saludo y hablamos. Chao.